Sánchez, soy estudiante del SENA en la Regional Casanare, tecnólogo en automatización industrial. Les voy a explicar el proceso de cómo hacer un inversor de giro paso a paso. Un inversor de giro con un motor hidráulico de eje inclinado. Los elementos que vamos a utilizar: vamos a utilizar nuestro motor hidráulico, nuestra electroválvula 4A3, 4 entradas, 3 posiciones y nuestra válvula limitadora de presión. Para nuestro conexionado utilizaremos 3 mangueras cortas y 2 mangueras largas. Utilizaremos nuestra válvula reguladora de presión y nuestro filtro. Ahora iniciaremos con nuestro conexionado hidráulico para nuestro proceso. Iniciaremos conectando nuestro filtro de fluido hidráulico a la salida. Ahora conectaremos nuestra válvula reguladora de presión, que está la encargada de regularnos qué cantidad de fluido hidráulico pasará por ella. Luego cogemos la manguera, una de las más larguitas, la vamos a conectar a nuestra válvula reguladora de presión y la conectaremos acá a la entrada de nuestra electroválvula. Y a la salida de nuestra electroválvula vamos a conectar la que nos va a retornar el aceite al tanque. Aquí ya estando conectada nuestra válvula limitadora de presión, ya estando acá nuestra limitadora de presión, que es la encargada de al exceder la presión durante nuestro proceso, esta dará paso para que nuestro fluido hidráulico sea retornado al tanque. Ahora, de nuestra salida de nuestra electroválvula, vamos a conectar a la entrada de nuestro motor hidráulico con eje inclinado. De la salida de nuestro motor hidráulico la conectaremos a nuestra electroválvula, la AB, que es donde nos indica que nuestro fluido hidráulico será retornado al tanque. Mi nombre es Camilo Rojas, tecnólogo en automatización industrial. Bueno, continuando ya con la segunda parte, vamos a hacer la respectiva conexión eléctrica para el funcionamiento de inversión de giro del motor hidráulico, en el cual ya realizamos el respectivo montaje y vamos a hacer el control directamente desde los mandos, tanto de relés, pulsadores y parado de emergencia. Bueno, ya para continuar, el primer paso sería alimentar de 24 voltios. Vamos a alimentar todo el panel para tener más salidas de 24 DC y su respectivo aterrizaje a tierra. Entonces alimentamos aterrizaje a tierra y alimentamos el panel, que directamente todos están conectados entre sí para poder sacar de sí más aterrizajes a tierra. Lo mismo en la conexión de 24, todos están alimentados a 24. De allí procederemos a sacar un punto de 24 al primer punto, que sería un parado de emergencia cerrado. Bueno, continuando, como vimos, alimentamos de 24 a la entrada de parado de emergencia, que es un interruptor cerrado. De la otra pata, que sería la salida del interruptor cerrado, vamos a alimentar un pulsador realmente abierto. ¿Para qué? Para poder controlar el proceso y darle inicio al proceso del control de motor hidráulico. Bueno, continuando, vamos a utilizar dos tipos de relés, pero para identificarlos vamos a nombrarlos K1 y K2. Este relé como tal tiene sus propios contactos y este sus propios contactos. Para seguir el paso, vamos a alimentar de la salida del primer pulsador, vamos a alimentar un contacto cerrado de K2. De allí procederemos de la segunda pata del contacto cerrado de K2, alimentaremos el relé como tal K1, dándole inicio al relé. De allí procederemos a aterrizar el relé en la salida A1, A2,
procederemos a aterrizarlo a tierra. Bueno, para continuar, lo que tendríamos, el primer paso sería que el pulsador daría inicio al motor en un solo sentido. Pero ¿qué necesitamos? Que cuando le damos inicio, el motor siga girando. O sea que tenemos que utilizar un contacto abierto que active el relé y el relé mantenga el contacto en funcionamiento. Para eso vamos a realizar un enclavamiento del primer pulsador de la salida o de la entrada del primer pulsador. Vamos a utilizar un contacto abierto de K1, un contacto abierto. Lo vamos a utilizar de acá, de ese contacto abierto de K1, lo vamos a volver a cerrar a la entrada del mismo pulsador S2. Bueno, aquí ya tendríamos la primera inversión de giro hacia un solo sentido del motor. Como tal, vamos a proceder a iniciar el segundo inversión de giro. Para ello vamos a utilizar de la salida del parado de emergencia, vamos a utilizar este mismo. ¿Por qué? Porque la misma parada de emergencia tenemos que controlar tanto la inversión de giro hacia el lado izquierdo como la inversión de giro al lado derecho. De allí del parado de emergencia procederemos a alimentar un pulsador S3. Este pulsador S3 vamos a tomar que será totalmente abierto, y de este mismo pulsador S3 abierto vamos a alimentar un contacto cerrado de K1. ¿Para qué? Para que mantenga el proceso en funcionamiento, o sea que no tengamos que mantener el pulsador oprimido para que siga el proceso. De este pulsador que se encuentra cerrado, vamos a terminar en la pata y en la entrada del relé K2. Recuerden, como les repito, K1, K2. Como ya saben, tenemos que realizar la respectiva aterrizaje de K2 a tierra. Vamos a tomar el mismo punto de referencia que tomamos, que es la salida del parado de emergencia como tal, o la entrada del primer pulsador, y lo vamos a tomar para un contacto abierto de K2. Buscamos K2, buscamos un contacto abierto, un contacto que lo tengamos libre, aterrizamos y colocamos la pata de K2, la vamos a devolver a la salida del pulsador S3. Acuérdense, S1, S2, S3. Entonces la salida del pulsador S3 sería esta. ¿Para qué hicimos este tipo de enclavamiento como tal? Este tipo de enclavamiento como tal se hace para mantener el proceso en funcionamiento. Como les repito, si solo pulsáramos el pulsador, realmente el proceso solo daría inicio si tuviéramos el pulsador oprimido. Pero para que tengamos que el proceso continúe, tenemos que hacer un enclavamiento por fuera del pulsador para que el proceso continúe. ¿Listo? Bueno, continuando el proceso, como ya vamos a tomar un punto de referencia de 24 voltios y vamos a alimentar un contacto normalmente abierto de K1. Si observamos, vamos a buscar los contactos abiertos de K1 y tomamos este contacto abierto de K1. Para ello vamos a utilizar este tipo de cable, que es el que va a alimentar la selenoide o la electroválvula. Entonces, para ello necesitamos primero conectar Y1, que sería esta parte. Regresaríamos y siguiendo al contacto abierto de K1 que dejamos, vamos a ingresar la respectiva conexión de 24 y su respectivo aterrizaje a tierra. Para continuar, ya tenemos alimentada la primera parte de la selenoide, vamos a alimentar la segunda parte. Vamos a tomar otro punto de referencia de 24 voltios, vamos a alimentar un contacto abierto de K2 y vamos a tomar el cable de referencia de la selenoide, le vamos a dar su respectiva conexión de 24, lo vamos a aterrizar a tierra y vamos a realizar la respectiva conexión a la segunda parte de la selenoide ubicada en el puntal.
tenemos nuestro circuito, pero lo que vamos a hacer ahora es verificar que nuestro respectivo parado de emergencia, pulsador 1 y pulsador 2, estén energizados. Entonces le vamos a dar paso de energía o aterrizaje a tierra, que nos hará alumbrar un LED y este nos indicará que está en funcionamiento. Entonces procedemos a alimentarlos, hacemos su respectiva conexión y lo aterrizaremos a cualquier punto tierra de nuestro mismo circuito. En este caso lo podremos alimentar a la salida de nuestro relé K2, no habiendo ningún problema. Bueno, continuando, tenemos nuestro circuito, alimentamos, el LED nos indicará que estará en funcionamiento como tal el proceso y damos inicio a nuestra electrobomba que nos dará el respectivo funcionamiento del flujo hidráulico para hacer el funcionamiento del motor hidráulico. Ahora, ¿el proceso de qué trata? El proceso trata de invertir y controlar tanto el flujo de caudal como el control de giro, de inversión de giro del motor. Entonces, ¿de qué consta? Consta de un parado de emergencia, que es un mismo reset. Reset quiere decir que para invertir el giro tenemos que resetear el proceso y darle inicio, y para darle inversión de giro hacia el otro sentido, vuelve y se resetea y continuamos. Entonces vamos a verificar el proceso como tal. Nuestro primer pulsador dará inicio al motor hacia un giro izquierdo, y nuestra respectiva válvula reguladora de flujo nos dará el control y funcionamiento del motor como tal. Ahí podemos observar cómo nuestro motor gira en sentido izquierdo. Y a medida que se le va a regular el flujo de caudal, este aumentará o reducirá su velocidad. Ya volviendo a nuestra segunda parte del proceso, tenemos que resetear el proceso. Entonces le dejamos un hard reset, iniciamos de nuevo y le damos el segundo pulsador, que nos dará inversión de giro hacia el lado izquierdo. Y lo mismo, tendremos la válvula reguladora de flujo que nos controlará la velocidad de nuestro motor. Bueno, ya volviendo aquí a nuestro panel de control, nos cercioramos de que nuestro parado de emergencia funcione. Como tal, hacemos un hard reset, lo dejamos activado, y si nos damos de cuenta al oprimir cualquier botón, el proceso se encuentra totalmente cerrado. O sea, lo que hace nuestro parado de emergencia es abrir un contacto y puede impedirle el paso de energía. Cuando lo dejamos en posición normal, nos dará otra vez el inicio del proceso hacia el lado izquierdo. Cuando reseteamos y pulsamos el segundo pulsador, nos dará inicio hacia el lado derecho nuestro motor hidráulico. Bueno, este proceso industrial que acabamos de ver en este siguiente video lo utilizamos en la mayoría de los casos para todos los productos. Es un proceso eficiente y nos da mucha fuerza porque el motor trabaja a través de fluidos hidráulicos.